Bueno, pues buenas tardes. Tengan ustedes, estamos trabajando con la difusión del material del archivo histórico, participando el archivo histórico dentro de las actividades de la Feria del Libro. Vamos a empezar nuestra primera actividad de las 6 actividades que tenemos encomendadas en esta feria, presentando el libro de El Magonismo en Baja California, documentos de Pablo L. Martínez. Esta tarde nos acompaña el maestro José Gabriel Rivera Delgado, que viene de Tijuana. Les voy a leer una pequeña reseña de sus antecedentes y por qué motivo de que esta tarde nos acompañe presentando tan importante obra editorial. José Gabriel Rivera Delgado es historiador, egresado de la licenciatura en Historia por la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California de 1991 a 1995. Ha sido auxiliar de investigación, encargado del acervo documental y biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Desde el 2001 a la fecha, coordina el Archivo Histórico de Tijuana del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Es un activo historiador que ha impartido más de 300 conferencias de temas históricos y escrito más de 1000 reportajes. Es coautor de los libros 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California de 1957 a 1997, 50 aniversario del Club Campestre de Tijuana, 1948-1998, así como de la serie Tijuana en la historia tomo 1 y 3 con el historiador David Piñera, autor de los libros Sirac M. Baloyán. Hablar de Baloyán es hablar de Tijuana, así como el primer tomo de la Enciclopedia de Forjadores de Baja California, con la Fundación Acevedo AC. En este año 2013 es coautor del libro Tijuana, Historia de una ciudad fronteriza. Empezamos con la presentación. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a Elizabeth Costa Mejía, la maestra directora del Archivo Histórico del Estado de California Sur, por la invitación para estar con ustedes esta tarde-noche, para hacer unos comentarios sobre un libro llamado El Magonismo en Baja California, documentos, que en 1958 publicó don Pablo L. Martínez. Y quiero empezar con una frase que él también la inicia en su publicación, que es tema fundamental de esta publicación. Dice así don Pablo L. Martínez: es falso que en Baja California se haya intentado crear una república independiente en 1911. El infundio fue engendrado por el temor y la intriga, amamantado por la conveniencia y hoy mantenido por el odio y la venganza, por la ignorancia y la credulidad. Bueno, ¿de qué se trata eso? Es lo que vamos a comentar a continuación. El tema de 1911, que es hablar de dos corrientes, el que le llama filibusteros y el que le llama los magonistas, ha sido y es hasta nuestros días el tema más polémico, el tema que más ha discutido, el más controvertido en la historiografía local de Baja California, pero muy especialmente en la de Tijuana, Baja California. Este tema ha sido pues narrado, descrito, analizado por historiadores académicos, historiadores aficionados, pero también por cronistas, periodistas, abogados, profesores, tanto en libros como en artículos, en revistas, periódicos, y sobre todo, discutidos sobre todo en mesas de trabajo, en conferencias, en simposios. En el caso de Tijuana, este tema es recordado inclusive por ceremonias cívicas cada 22 de junio. A diferencia de las poblaciones de Tecate, Mexicali, Ensenada, el tema no es tratado, no es recordado. Y en el caso de Tijuana, sí. Inclusive se levantó un monumento el 22 de junio de 1952, y desde ese entonces hasta el día de hoy, cada 22 de junio hay una ceremonia cívica donde se conjuntan 300 personas, entre autoridades civiles, militares, escuelas, alumnos, medios de comunicación y sobre todo los descendientes de los defensores de los libros, para recordar
a estos individuos que defendieron heroicamente Tijuana. Al respecto, es importante comentar que en los años 50 se dio una disputa intelectual que van a tener durante muchos años don Pablo L. Martínez con la profesora Josefina Rendón Parra y don Enrique Alberte Palacio. ¿Sí? Precisamente por estas dos corrientes de los filibusteros o los magonistas. Esta disputa se va a plantear sobre todo en notas periodísticas, en publicaciones individuales y publicaciones colectivas. Inclusive hay que mencionar un caso ejemplar de don Pablo L. Martínez, que va a organizar en la ciudad de Mexicali un congreso regional en 1956, con la participación de significativos escritores de talla nacional. Y si bien en el simposio se habló de varios temas de la historia de Baja California, el tema central fue los Flores Magón y su participación en Baja California en 1911. Fue a partir de entonces que con mayor claridad se van a plantear estas dos versiones contrarias sobre la temática ya mencionada. Pero ahí hay que mencionar que en 1931 se promovió un reconocimiento otorgado por el Congreso de la Unión, impulsado por el diputado federal por Baja California José María Dávila, que fue llamado, entre comillas, Patriotas Invasión Filibustera de 1911. Estas medidas fueron entregadas en el marco del 20 aniversario de la Revolución Mexicana el 30 de enero de 1931 en la ciudad mexicana por el gobernador Carlos Trejo Hidalgo de Tejada en representación del presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio. En 2011, en el marco del centenario de los sucesos de 1911, se conformó en Tijuana un comité conmemorativo presidido por el licenciado y cronista Conrado Acevedo Cárdenas, que celebró durante un año ampliamente esta efeméride, donde se dieron exposiciones, conferencias, la ceremonia cívica del 22 de junio de 2011, donde concluyeron cerca de 1000 personas en el monumento para recordar esta efeméride. Pero una de las cosas más significativas fue la designación de Tijuana como ciudad heroica, en el que esta denominación había sido promovida por muchos años por la Sociedad Histórica de Tijuana y el doctor Alejandro Lugo para presidente de la sociedad. Inclusive vino el presidente, hay una asociación nacional de ciudades heroicas a nivel nacional y Tijuana fue incluida en la ciudad número 36. Bueno, quiero regresar un poquito y platicar cómo es don Pablo L. Martínez y sus vínculos con Baja California y con Tijuana vinculados con este libro, El Magonismo en Baja California. Es importante mencionar que don Pablo L. Martínez viajaba frecuentemente a la ciudad de Tijuana, población fronteriza donde tenía varios amigos, incluyendo a su mamá que residió por temporadas en la ciudad de Tijuana. Entre sus amistades muy cercanas es muy importante mencionar al profesor Rubén Vizcaíno Valencia, entonces importantísimo promotor cultural de la ciudad, periodista cultural, funcionario y escritor local. Vizcaíno Valencia no solamente lo recibía con mucho entusiasmo y amistad y con un especial interés, sino que lo va a vincular a don Pablo L. Martínez con otros escritores de la época, así como con organismos culturales como es el Seminario de Cultura Mexicana, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y una asociación de escritores de Baja California que después se va a convertir de la península de Baja California, donde don Pablo va a tener una participación muy importante con ellos. Pero especialmente el profesor Vizcaíno va a promover a don Pablo L. Martínez publicándole diversos artículos de historia regional en las páginas de la sección cultural del periódico El Mexicano, donde precisamente Vizcaíno era director de ese importante medio cultural en esa época. Además, don Pablito, entre comillas, como lo llamaban algunos de sus amistades en Tijuana, como Lupita Quirarte y Sora Beja, era respetado en la comunidad fronteriza. Entre ellos, por sus paisanos, los residentes subcalifornianos en Tijuana, varios de ellos profesores, como el caso de las familias Salgado Pedrín y Rincón Mesa, donde don Pablo llegaba a compartir diversos momentos. Pero ahora me voy a tratar el tema de las fuentes de don Pablo y en su libro. En 1958, en este contexto de esta disputa intelectual que les mencionaba anteriormente, don Pablo va a editar un libro que se llama El Magonismo en Baja California Documentos, editado en la Ciudad de México. Sin duda, la gran aportación de don Pablo L. Martínez a su libro El Magonismo es precisamente la visión, el interés, el compromiso, pero sobre todo su responsabilidad social con la historia de Baja California y también la posibilidad de realizarlo con el patrocinio, entre otros por el entonces gobernador de Baja California,
don Braulio Maldonado Sández, quien era su paisano, porque ambos eran originarios de San José del Cabo, y quien, durante su gestión como primer gobernador constitucional de nuestra entidad, apoyó a don Pablo para que éste realizara sus estudios en bibliotecas y archivos locales, así como en nacionales y algunos extranjeros, pero también lo apoyó económicamente para editar sus publicaciones. Así pues, don Pablo viajó, consultó, reprodujo y seleccionó valiosos documentos y para ese entonces inéditos para fundamentar y comprobar sus hipótesis de que el movimiento armado de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón nunca fue separatista, sino lo que buscaban en realidad era inventar su propia revolución, que establecía un sistema anárquico en esta región, así como en otros lugares donde se desarrolló movimientos armados en el país. Los acervos que consultó don Pablo L. Martínez para conformar su libro fueron en ese entonces el difícil acceso al archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Imagínense ustedes a mediados de los años 50, porque fue un trabajo de muchos años en la Ciudad de México de hurgar en los acervos. Hoy es muy fácil ir a la Sedena, por internet puedes hacer gestiones, puedes ir físicamente, puedes digitalizar, puedes reproducir por tu cámara digital. Pero hablar de los años 50 es toda una proeza de don Pablo. Y logró introducirse al archivo de la Sedena y tener acceso a la documentación y sobre todo reproducirlos. También tuvo acercamiento a la Secretaría de las Relaciones Exteriores, a los archivos nacionales de Washington, al Departamento de Genealogía de la Biblioteca Pública de Los Ángeles y a los diarios de debates tanto del Congreso de la Unión como de la Cámara de Senadores, donde iba a extraer algunos documentos relativos a esta famosa batalla que les comentaba en 1931. Este panorama que tuvo don Pablo de reunir documentos de diversos repositorios le trajo una visión distinta a la planteada por Ramón Parra, Enrique Aldrete y en ese entonces el periodista oaxaqueño Rómulo Velasco Ceballos, quienes en su conjunto señalaban pues esa polémica de que los hermanos Ricardo Flores Magón habían sido traidores a la patria y habían promovido una invasión filibustera a Baja California. Así, con esta visión de esta documentación seleccionada, don Pablo le va a proporcionar a sus lectores en 1958 y los siguientes años una visión sustentada en documentos sobre la polémica de 1911. Esa es la gran aportación de don Pablo, porque antes de ello existieron varias versiones, pero todo sin documentos. Sobre todo el principal individuo que proporcionó esto fue don Rómulo Velasco Ceballos y otros intelectuales, otros escritores, porque don Rómulo escribió el primer libro sobre este tema en 1920. Entonces, del 20 a 1958, todos se iban con la finta de lo que decía Rómulo Velasco Ceballos. Un periodista oaxaqueño, residente de la Ciudad de México, que fue contratado por el coronel Esteban Cantú para escribir un libro sobre el tema de los Flores Magón. Inclusive el título de su libro es relevante en cuanto que el signo de interrogación le llama "Se apoderará de Estados Unidos de América de Baja California", ¿verdad? La invasión filibustera de 1911. En este sentido, don Pablo se va a constituir en la contraparte de la referida polémica y el más importante defensor de los Flores Magón, no solamente en Baja California Sur, sino a nivel nacional, porque va a tener disputas con otros escritores en la Ciudad de México. Fue tan importante la obra de don Pablo a fines de los años 50, el magonismo en Baja California Documentos, que algunos medios de comunicación de Tijuana, como los periódicos El Noticias, El Heraldo de Baja California y algunas revistas como Letras de Baja California, le van a publicar y van a cuestionar y criticar su obra, pero sobre todo la revista Letras de Baja California del poeta Manuel García Millán va a insertar completamente todo el libro entre 1974 y 75 en varias partes. Hacia 1988, Miguel Márquez en su libro Baja California, texto de su historia, publicado por el Instituto Mora, va a seleccionar solamente un fragmento de su libro y lo va a publicar también, con el título Polémica contra los sentimientos nacionales. Imagínense qué interesante título. Recientemente, en 2006, Alegre y Jarba Más Calvillo y Leticia Landín insertaron en la obra Pablo L. Martínez Cerdas Californiana el mismo texto, pero ya completo. Hoy, el Archivo Histórico del Estado de Baja California Sur, profesor Pablo L. Martínez,
tiene el gran acierto de publicar una nueva edición de esta obra importantísima para comprender un periodo histórico de nuestra Baja California. Este libro, El Maronino en Baja California, Documentos, es uno de los libros clásicos para poder conocer uno de los temas más importantes de las efemérides locales de Baja California, y especialmente de la ciudad de Tijuana. De ahí el agradecimiento especial de que pueda venir desde esta ciudad a compartir estos comentarios. Esta obra, la de Don Pablo, no es una defensa de él contra las opiniones contrarias que don Enrique Alberto Palacio, otro personaje que elaboró en un libro titulado Baja California Roca 1958, donde manifestó en diversos medios de comunicación opiniones contrarias a don Pablo. Lo que pretendió don Pablo era documentar sus ideas, documentar su versión sobre el tema y demostrar cómo lo deben hacer los historiadores con documentos en la mano. Sus aseveraciones sobre el tema, y en especial que los hermanos Flores Magón nunca intentaron separar la Baja California para anexarla a los Estados Unidos. Así también, como jamás se les puede tachar de traidores a la patria a estos dos destacados precursores de la Revolución Mexicana en nuestro país, como lo hacían básicamente Rómulo Velasco Ceballos y el propio Enrique Alberto. Este libro transcribe 80 documentos muy bien seleccionados por don Pablo. Son documentos como cartas, oficios, telegramas, reportes y algunos informes de entre enero de 1911 hasta julio de ese mismo año. De los cientos que compiló en sus investigaciones archivísticas en repositorios fundamentalmente de la Ciudad de México, y que en lo particular su servidor, como coordinador del Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Tijuana, que todos los días durante 12 años hemos trabajado diariamente por rescatar, preservar y divulgar la riqueza documental de Tijuana, no solamente nos sumamos al significativo esfuerzo que realiza la maestra Elizabeth Acosta Mendía en realizar un estructurado trabajo de preservar en el Archivo Histórico del Estado de California Sur, y justamente llamado Pablo de Martínez, para que los californianos tengan acceso a la información, cumpliendo así la función social de los archivos, sino que manifestamos una sincera felicitación a Elizabeth, al gobierno del Estado de Baja California Sur y al Instituto Subcaliforniano de Cultura por la edición de esta interesante obra de don Pablo de Martínez, ilustre subcaliforniano, que nos legó a todos los habitantes de esta hermosa península de Baja California, sin duda, algunos de los libros más importantes publicados en el siglo XX, el cual nos aportan elementos para reforzar nuestra identidad y sentido de pertenencia regional y nacional, pero también para que los ciudadanos tengan en base al apoyo documental juicios de valor en este polémico tema de historia regional. Muchas gracias. Queda abierta algún comentario hacia la presentación. El licenciado Ernesto Álvarez. Maestro Gabriel Rivera, yo tengo entendido también que en el caso del tema de los hermanos Flores Magón tuvo cierta influencia el gobernador Braulio Maldonado, porque Braulio Maldonado, lo que hemos estado leyendo de él, tenía ciertas tendencias socialistas en sus ideas. Entonces, creo que él fue en parte muy importante para convencer a don Pablo sobre la posibilidad de que los hermanos Flores Magón no fueran una tarea industrial de la ciudad de Tijuana. Así es. Creo que así lo... Correcto. Fíjense que hay toda referencia muy interesante. Aquí está David Leco, que ha rastreado la figura y la trayectoria de Pablo de Martínez con el tema de 1911 y sobre todo las diversas versiones que tuvo don Pablo y que las manifestó en sus publicaciones. Una de ellas es que en 1950 va a publicar las efemérides californianas, donde él sigue la corriente de Rómulo Velasco Ceballos de 1920 y va a señalar que los hermanos Ricardo Flores Magón hicieron un movimiento separatista, ¿verdad? Y es precisamente, eso fue en 1950. En el 53 va a entrar Braulio Maldonado como primer gobernador constitucional del Estado de Baja California y va a tener una vinculación muy cercana con don Pablo, y va a ser bajo la influencia de Braulio Maldonado el que le va a insistir diciéndole que no, los hermanos Flores Magón no son traidores a la patria, que ellos promovieron una revolución anarquista y que intentaban cambiar la situación
socioeconómica y política, no solamente de Baja California, sino de la República Mexicana, de una revolución contraria a la de Francisco I. Madero y de otros revolucionarios. Entonces, sí va a influir mucho Braulio Maldonado en la mentalidad de don Pablo, pero también va a influir porque lo va a apoyar económicamente a que haga sus estudios. Como ustedes saben, don Pablo fue un personaje, pues un profesor que se hizo historiador día a día sin tener estudios, pero que finalmente, y coincido con el de Cabral Larrañaga, que es el padre de la historiografía de Baja California, porque sus estudios son base para cualquier estudio que quieras hacer de Baja California, es un punto de partida. En ese sentido, también Aide rescató el testimonio del profesor Rubén Vizcaíno Valencia en 2003, 2 años antes que se nos adelantara el camino del profesor Vizcaíno. Vizcaíno fue una de las personas que trató mucho en Baja California, tanto a Braulio Maldonado, porque Vizcaíno va a llegar en 1952 a Baja California y va a ser una de las gentes más cercanas de Braulio Maldonado, ¿verdad? Va a ser su orador, va a escribir discursos y va a trabajar los 6 años de Braulio Maldonado como promotor cultural en misiones culturales en Baja California. Va a promover, junto con otras personas, claro, la elaboración del escudo del Estado, va a apoyar a Pablo Vizcaíno, va a apoyar a Pablo L. Martínez a organizar el Congreso Regional de 1956, le va a ayudar a la redacción, a realizar la redacción de los trabajos que se presentaron en el simposio para crear las 2 memorias que fueron publicadas en 1950, las memorias de ese Congreso. Y Vizcaíno, cuando tiene acceso al libro de Historia de Baja California de 1956, lo va a publicar en varias partes en Baja California. Y dice ahí Grijalva que don Pablo se enojó muchísimo con Vizcaíno, porque lo reprodujo en muchos periódicos de Baja California, lo compartió dando conferencias, lo reimprimió sin su autorización, cosa que enojó mucho, o sea, enojó mucho a don Pablo de Martínez. Pero bueno, pero finalmente pues promovió mucho. Ustedes saben, la primera edición de Historia de Baja California del 56 se agotó inmediatamente, fue un éxito editorial. Entonces, tanto Braulio Maldonado como el propio Vizcaíno van a influir en Pablo, por supuesto, sobre todo Braulio, con esa mentalidad que tú dices, ese antecedente que tuvo Braulio y bueno, precisamente esa inquietud va a propiciar que don Pablo L. Martínez se vaya a los archivos, a documentar lo que dijo Rómulo Velasco Ceballos y lo que estaba diciendo Enrique Aldrete, tanto Josefina Renón Parra, era cierto. Inmediatamente él localizó dos documentos que se tratan en este libro de 1958, todo lo contrario. Y va a señalar pues las falsedades de Rómulo Velasco, porque él va a documentar cada cosa que dice Rómulo Velasco en su libro, que es un libro como de 400 páginas, escrito en 1920, y que es un libro muy difícil de conseguir, y David Ricone va a hacer una segunda edición de esa obra después de 80 años, hizo una nueva edición de esa publicación de apoyar a Estados Unidos de Baja California. Me llama la atención cuando dice que se sigue celebrando o que se celebraba hasta hace poco la defensa del 22 de julio de 1911. ¿Qué tan influyente fue o ha sido este libro de Pablo L. Martínez en esta concepción de la defensa y también, me imagino, supongo que hay un imaginario acerca de la invasión todavía en los tijuanenses? Sí, sin lugar a dudas, en Tijuana es la ciudad donde más se habla de ese tema. De hecho, se ha comentado muchas veces, si en una conversación empiezan a manejar el tema del 1911, todo el mundo va a agarrar salida, ¿verdad? Porque es un tema que tiende a emocionar, tiende a apasionarse y empiezan en discusiones muy fuertes, ¿verdad? Ya sea en cualquier institución académica, cultural, empieza ese monte de sentimientos encontrados por estas dos corrientes que hasta el día de hoy no han podido conjuntarse académicamente y tratar de, sobre todo, buscar la verdad,
la verdad histórica, que fue lo que buscó, fue lo que planteó don Pablo en 1958. ¿Cómo ha influido? Bueno, ha influido en los académicos, sobre todo, ¿verdad? No en la gente, como lo dije mencionar al principio, algunos historiadores aficionados, algunos cronistas, algunos periodistas o algunos otros profesionales como abogados, médicos o profesores que se han ido con la versión de doña Josefina Ramón Parra, de Enrique Aldrete, y que don Pablo pues, va a estimular estudios posteriores, como Lawrence Taylor, académico del Colegio de Frontal Norte, y el estudio que para mí es más importante, que es este el día de hoy sobre este tema, es el de Marco López, donde él en un libro de 600 páginas va a hacer un trabajo de análisis muy interesante, ¿verdad? Planteando una nueva perspectiva de los sucesos de 1911. Marco Antonio Samaniego, en síntesis, va a señalar que no pueden, al día de hoy, bueno, es un trabajo publicado en 2009 por la Universidad de California y el Centro Cultural de Tijuana, que se llama Nacionalismo y Revolución, donde Marco Antonio Samaniego López va a plantear que este movimiento no fue ni filibustero ni fue madurista. O sea, es un movimiento con varios intereses en un periodo tan corto que fue del 29 de enero que entró a Mexicali y el 21 de junio cuando salen de Tijuana. Entonces, es un periodo donde los que van a entrar a Mexicali el 29 de enero son verdaderos magonistas, son verdaderos anarquistas, miembros del Partido Liberal Mexicano, bajo la influencia y la condición directa de Ricardo Flores Magón. Ahí no hay duda. De los que van a salir el 22 de junio, esos sí tienen intenciones filibusteras. Entonces, ¿qué pasa en estos meses del primer semestre de 1911? Bueno, una de las situaciones es que Ricardo Flores Magón nunca va a venir a Baja California y nunca va a dirigir el movimiento personalmente. Todo lo que debe ser a control remoto desde Los Ángeles, donde residía el Partido Liberal Mexicano y residía Ricardo Flores Magón personalmente junto con otros individuos, y el movimiento se le va a salir de control y se le van a involucrar personajes con otros intereses y otras ideologías contrarias al magonismo. Entonces ya están en Tijuana en mayo de 1911, Tijuana es tomada el 9 de mayo de 1911, entonces por su cercanía con San Diego y con Los Ángeles se van a involucrar personajes con otros intereses. 5 intereses de anexar Baja California, de tomar Baja California, toda la península de Baja California y anexar a los Estados Unidos. ¿Sí? Y esos sí son filibusteros, pero no el planteamiento que regularmente se ha manejado, o son filibusteros o son magonistas. Samaniego dice, son magonistas, son filibusteros, y una de sus aportaciones que hace Samaniego es que hay otros actores diferentes que hasta el estudio de Samaniego no se habían visto en escena. Bueno, estaban en la escena del momento de 1911, pero no en los estudios académicos, que es la participación de rancheros del Valle de Mexicali, indígenas locales, como Capaz, Quiliguas y Paypay. Entonces, si tú tachas de un movimiento filibustero, no le puedes llamar filibusteros a los propios residentes de Baja California, que son los rancheros mexicalenses que se involucraron con Rodolfo de Gallego y con nativos. Entonces imagínate el complejo del tema. Y todavía vamos a incluir que una vez que Madero va a tomar Ciudad Juárez en mayo del 11, cuando está tomada Tijuana, muchos de los que tomaron Mexicali en enero de 1930 se van a hacer maderistas. Entonces súmale a esta situación. Entonces vas a tener magonistas, maderistas, individuos, personajes locales más maderistas. Entonces es un movimiento complejo que hay que entenderlo desde el 29 de enero hasta el 22 de junio de 1911 para entender la problemática. Y don Pablo en su momento, como lo señalaba, va a ser la contraparte de decir que estos personajes no fueron traídos en la tarde. Todo lo contrario, y lo más importante que los documentos. Eso es lo más aportativo de don Pablo, que fue un personaje personero que tenía la intuición y lo logró documentar.
dedicándole no días, sino años de su vida a decir su verdad, verdad que con el transcurso del tiempo, historiadores como Lawrence Taylor, hay varios, pero Lawrence Taylor, David Piñera y sobre todo Samaniego, pues han reescrito la historia de California partiendo de los padres. Entonces, esa es la formación de este libro que, después de muchos años, es un libro totalmente agotado, muy difícil de conseguir. Y hoy, por eso, yo felicito al Archivo Histórico del Estado su inquietud de estar publicando libros de Don Pablo, que los que nos dedicamos a la historia, pues son libros de colección. Y de aquí también nosotros para que no ponemos esa inquietud. Voy a hacer una el libro de Welcome to Tijuana de Álvaro Montaño viene una foto y aparece el ejército norteamericano de San Isidro y yo dice, aquí están detenidos los rebeldes, algo así, la foto. Y es la única foto que he visto porque las otras no las conozco. Te quería preguntar eso, ¿intervino el ejército norteamericano? Digo, ¿intervino? Sí, no intervino, mire. ¿Saben las fotos del ejército norteamericano? Sí. De hecho, esa foto nosotros se la proporcionamos a Álvaro Montaño. Como Archivo Histórico del Estado, del Archivo Histórico Municipal de Tijuana, apoyamos el libro de Álvaro Montaño. No. Miren, lo que pasa es que hay que recordar que en esa época, en 1911, había una ley de neutralidad entre Estados Unidos y México en una intervención por el movimiento revolucionario. Entonces, lo que hizo el gobierno estadounidense, al saber de la entrada de los magonistas por Mexicali el 29 de enero, y cuando van avanzando de Mexicali y su objetivo era tomar Ensenada, como supieron que Ensenada estaba muy bien reforzada, porque era la capital de Baja California, porque allí estaba el ejército encabezado por el jefe político y militar Celso Vega. Estos individuos toman Tecate y en el momento de irse a Ensenado, a Tijuana, le dan vuelta a Tijuana, porque es un pueblo importante, es fronterizo, prácticamente está descuidado militarmente, solamente estaban 25 soldados comandados por el famoso subteniente Miguel Guerrero. Imagínense, 25 soldados solamente cuidando a la población fronteriza de Tijuana, mientras que en Ensenada había 500 soldados. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos va a disponer que miles de soldados japoneses vuelen la frontera de San Isidro, pero simplemente su participación es cuidar la ley de neutralidad y que no introduzcan ni hombres ni armas de Los Ángeles a Tijuana para reforzar las filas del magonismo. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el papel. Y hay varias fotos donde se ve el campamento de los soldados estadounidenses en San Isidro, California. Pero no, ellos no intervienen absolutamente para nada. Y bueno, el 22 de junio de 1911, en un nuevo enfrentamiento, va a llegar Celso Vega de Ensenada con esos 500 soldados más otros grupos de ciudadanos que se organizaban en San Diego para recuperar Baja California. Van a llegar el 22 de junio y van a recuperar la plaza de Tijuana. Va a haber un enfrentamiento bélico, va a haber muertos y finalmente ya derrotados los últimos individuos que están en Tijuana, y para que no los tomen prisioneros se van a cruzar la línea internacional y se van a entregar al ejército estadounidense, porque saben que ellos no les van a hacer nada. Como en efecto van a recibir su armamento, se van a entregar, los van a tomar prisioneros y tiempo después los van a liberar, los van a liquidar y los van a liberar. Pero si hubieran quedado en Tijuana, pues hubieran sido hechos prisioneros y fusilados. Entonces, si hay varias fotos, hay un registro muy interesante de fotografías, habrá como unas 70 imágenes, fotografías de época, que registran los diversos momentos de los sucesos de 1911. Muchos de ellos los tenemos ahí en el archivo histórico, como recopilado digitalmente con colecciones de particulares, entonces aprendo que generosamente nos están proporcionando. Perdón, una última, es que me llama mucho la atención cómo, si hay todavía una discusión a nivel popular sobre el tema, cómo se enseña ese periodo en particular
en las escuelas de educación básica, si es que se enseña historia regional en las escuelas. Sí. Miren, bueno, aquí tengo dos profesores que vienen de Tijuana. En tercer año de primaria hay un libro de historia de Baja California. Está la materia regional de historia de Baja California. Hay un libro desde que se empezó a dar la materia en 1982 a la fecha, se han hecho 4 libros diferentes. Los 2 primeros fueron hechos por profesores y los últimos 2 por historiadores ya de la Universidad de Baja California. Y solamente son unas líneas que se hablan del tema de 1911, unas cuantas líneas, pero sí se le da su lugar a Ricardo Flores Magón como precursor intelectual e ideológico de la Revolución Mexicana y su papel en los sucesos, porque ese capítulo lo hace Marco Antonio Samaniego, este historiador que les mencionaba anteriormente, y sus aportaciones que hace, pero regularmente el tema no es manejado más de referirlo en unas cuantas líneas, en una página de un libro de trabajo. Aquí tiene que ver mucho el invitado del profesor y que el profesor no tiene los elementos para conocer este tema tan controvertido, tan polémico y que sobre todo hay que verlo sin pasiones, ¿verdad? Porque don Pablo era un apasionado de la historia y un defensor, ¿verdad?, contra el que se pusiera, pero la diferencia es que estaba documentado y tenía, como dice, bajo su brazo los argumentos para defender sus ideas, su postura, ¿verdad? Y esa es la gran aportación de Pablo, en contraposición de otros autores locales de Baja California que en el caso, por ejemplo, de don Enrique Alberete, era el secretario particular de Celso Vega. Entonces, en su libro Baja California Heroica, publicado también en 1958, igualmente que este libro, pues es un libro de 500 páginas, pero casi todo el libro transcribe documentos, ¿verdad?, que él mismo redactó siendo secretario particular de Celso Vega, entonces jefe político y militar, le tocó sofocar este movimiento rebelde en 1911, y que curiosamente quiero mencionarles que precisamente en estos 80 documentos que transcribe don Pablo de Martínez en este libro, el primer documento que maneja don Pablo es el telegrama que lo voy a leer, es muy cortito, que dice lo siguiente: telegrama del coronel Celso Vega a la Secretaría de Guerra, Ensenada, Baja California, enero 29 de 1911, o sea, el mismo día que toman Mexicali. Por esta vía, avísanme que hoy en madrugada fue asaltado Mexicali por revoltosos, en número de 50. Salgo violentamente para aquella frontera con 100 hombres, compañía fija, jefe, armas, Celso Vega. Fíjense el término que manejé. El mismo Celso Vega va a manejar el 29 de enero como los revoltosos. ¿Sí? Ojo, los revoltosos. Y él, ya más adelante, hacia marzo, abril y mayo, ya les va a llamar filibusteros. ¿Sí? O sea, el término filibustero no es manejado por Rómulo Velasco Serrano, como muchos años se mencionó. Es el 1911 que le van a denominar a eso, pero sobre todo ya cuando están hacia Tijuana. Pero sus primeros términos son revoltosos, en varios documentos. Hay otros términos, también les llaman anarquistas, revolucionarios, pero básicamente la primera dimensión de Celso Vega es revoltosos. Yo creo que este libro sería muy oportuno que en su momento pudiera ser accesible al sistema educativo y que estuvieran en las bibliotecas públicas de Baja California, tanto de aquí como Baja California, y que tuviera difusión en los medios en Baja California para documentar esta otra historia del capítulo de Baja California, para que tuvieran una visión más amplia. Pero sí, al día de hoy se sigue festejando una ceremonia. Lo que pasa también hay que destacar aquí, que los hombres, bueno, lo que se recuerda cada 22 de junio
no es que los hermanos Ricardo Flores Magón hayan sido traidores a la patria. Lo que se recuerda es que a estos 25 soldados que encabezaban la defensa de Tijuana por el subteniente Miguel Guerrero, cuando llegan estos personajes, que ellos saben que la mayoría son extranjeros, porque venían de varias nacionalidades, la mayoría eran estadounidenses, varios ciudadanos se van a sumar con sus propios armamentos a las órdenes de Miguel Guerrero, encabezados por el que era su prefecto político, lo que dice era el cargo de presidente municipal de Tijuana, el señor José Manuel Larroque. Entonces, este grupo de ciudadanos se van a sumar a la defensa de Tijuana con Guerrero y varios de ellos van a morir en la batalla. Entonces, sus descendientes, ¿sí?, son los que vienen destacando ese heroísmo ciudadano de sus familiares, ¿verdad?, que murieron en frente de lo que ellos consideran un movimiento filibustero, precisamente por este tipo de documentos que el propio Celso Vega manejó en correspondencia entre Larroque con Celso Vega. Entonces, imagínense, Tijuana en ese entonces era una población de 950 habitantes. O sea, era un pueblito de 950 habitantes en 1911. Y por correspondencia, están diciendo que enfrente viene un ejército de cerca de 200 filibusteros, todos americanos, y que vienen a tomar Tijuana. Entonces, los hombres van a defender su tierra, van a defender sus negocios, van a defender a sus familias. Que por cierto, los niños y las mujeres y los más ancianos van a cruzar la frontera de San Isidro para resguardarse y van a quedar aquí un grupo reducido de hombres que se van a sumar a Miguel Guerrero. Varios soldados van a morir, pero lo simbólico de estas ceremonias cívicas del 22 de junio es recordar a los hombres ciudadanos que murieron. Por eso se le declaró Tijuana ciudad heroica. Entonces, es allí la base de la polémica desde los años 50, esa situación. Yo lo que comentaría que este tema hay que verlo sin pasión y verlo de una forma más objetiva, ¿no?, y comprender los diversos momentos que se dieron de este momento histórico como un proceso, no más como un hecho. No es solamente como un hecho, sino un proceso que se va dando en estos, desde el 29 de enero hasta el 22 de junio. Claro que sus antecedentes de Ricardo Flores Magón, su trayectoria, su ideología anarquista, sus vínculos que tuvo en Los Ángeles con otros individuos para hacer este movimiento armado en la Venezuela, y que lo mismo lo hizo en otros estados de la República. También eso es muy importante entender. O sea, el movimiento de Ricardo Flores Magón no fue único. Lo hizo en Sonora, lo hizo en Chihuahua, lo hizo en otras poblaciones. Pero bueno, sus movimientos fueron muy pequeños, con impacto mínimo, no como el de Madero, que sumó a miles de hombres a su movimiento revolucionario. En el caso de Ricardo Flores Magón, sumó unos cuantos, muchos de ellos eran extranjeros, había ingleses, había irlandeses, sudafricanos, había mexicanos, por supuesto, pero era lo mínimo, eran los menos, pero había. Entonces es un movimiento que hay que entenderlo, su complejidad, pero entenderlo no con estas posturas, ¿verdad?, de que si fueran maduristas, si fueran felices. Hay que verlo con mayor amplitud y claridad. Y don Pablo nos da documentalmente muchos de esos elementos para entender. Que hoy en ese sentido, con esos estudios de historiadores egresados de la carrera de Historia de la Humanidad de la UABC como Marco Antonio Samaniego, te da ese contexto mucho más claro y muy ameno en su texto. No sé si alguien más tenga algo que comentar, una pregunta. Felicitando al maestro por sus acertados comentarios en relación con el libro, que nada más le comento de manera extra lo que podemos encontrar en este ejemplar. La presentación ya física de las 120 páginas. Es un libro en muy buena calidad. Se realizó en papel cultural de 90 gramos, impresión de foros en cartulina Punché de 300 gramos y su tiraje es de 500 ejemplares. Y algo muy interesante también, aparte de difundir la información del archivo histórico, sus textos, sus libros,
es difundir parte de nuestros acervos de donaciones. En la portada del libro van a encontrar ustedes 4 imágenes que fueron donadas por el Archivo General de la Nación con motivo del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana. Fue una donación muy acertada al Archivo Histórico, otros documentos, pero también la fotografía que van a encontrar en la portada. Sí, muy... Agradecer al maestro Gabriel Rivera un reconocimiento por parte de la los comentarios realizados en la presentación editorial de la obra El Mamonismo de Baja California, documentos. Agradecer a Sandino la oportunidad de incorporarnos en la Feria del Libro, que él está coordinando los eventos a partir del día de hoy hasta el día domingo, todo el día. Y bueno, agradecer a todos ustedes la oportunidad de compartir con el maestro Gabriel Rivera y mi agradecimiento sincero personal para ti, Gabriel, y muchas gracias. Muchas gracias, no, gracias a ti. Muy amable, gracias. Gracias a todos ustedes. Muy ilustrativo, maestro. Muchas gracias. La historia apasionante, es difícil. Sí.